Es una sesión de Microdivulgaciencia. Microdivulgaciencia es un programa de divulgación científica del, del programa de microbiología de la Universidad Popular del Cesar. Anteriormente teníamos, digamos, una revista de carácter científico, y la idea ahora es pasar a una revista divulgativa, y como herramienta complementaria estamos creando este tipo de charlas que lo que quieren es llevar el conocimiento científico un poco más simplificado a un público amplio, a estudiantes de microbiología, estudiantes de otras universidades o de la misma universidad, público en general. Es decir, cualquiera puede conectarse a este tipo de charlas y conocer mucho más sobre ciencia y tecnología, e incluso bionegocios. Bueno, un saludo muy especial a la jefe del departamento, Laura Parada, y a la coordinadora de la maestría en microbiología agrícola e industrial, a la Ana Milena Vega, creo que por ahí la vi conectada. Y obviamente saludamos a las personas de otras universidades que se conecten o que vean nuestra grabación a través de los diferentes canales, por ejemplo, YouTube. Aprovecho para mencionar que tenemos redes sociales. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, y también estas grabaciones se montan en YouTube. Así que los invitamos a buscar Microdivulgaciencia en estos tres canales, en estas tres redes sociales, y allí pueden estar, digamos, que recibiendo eh, la información de cuándo se van a realizar estas charlas. Entonces les doy paso aquí a mi compañero Manuel Pantoja para que haga la presentación de la invitada. Muchas gracias, profe Yair, por la presentación del programa Microdivulga Ciencia. Como decía el profesor Yair Yepes, hoy nos está acompañando en este espacio la profesora Aura Urrea Trujillo. La profesora Aura Urrea es doctora en ciencias biológicas, es investigadora de la Universidad de Antioquia en Medellín. Durante los últimos 10 años su trabajo se ha centrado en el desarrollo de protocolos de propagación in vitro de plantas, y tiene avances significativos en la regeneración de plantas con grados de amenaza, es decir, plantas, especies amenazadas. También ha centrado su trabajo en especies aromáticas y en alimentos. En los últimos años se ha destacado el trabajo que ha venido desarrollando particularmente con cacao y aguacate, debido a la importancia que estos cultivos revisten para el país y para la región de Antioquia en particular. La profesora Aura tiene también, además de su experiencia en investigación, una amplia experiencia como docente de la Universidad de Antioquia. Actualmente es investigadora del Centro de Desarrollo Agrobiotecnológico de Innovación e Integración Territorial, CEDAIT. Ya ella nos estará hablando un poco mejor acerca de qué es CEDAIT y la importancia que tiene esta estrategia que emerge entre la Universidad de Antioquia y la gobernación del departamento de Antioquia también. Y es una investigadora reconocida en esta área, en el área de la biotecnología vegetal y propagación de cultivos in vitro. La acompaña también Catalina, quien es bióloga, magíster en biología, Catalina Botero, profe de la Universidad de La Guajira también en el área de cultivos de tejidos, y es investigadora junto con la profesora Aura en los proyectos que ya hemos mencionado. Voy a darles paso a ellas, antes agradeciendo de nuevo a todas las personas que tuvieron a bien conectarse desde otras universidades, desde otros espacios. Saludos al personal de la Universidad de La Guajira, a la Universidad de Antioquia que está conectado, obviamente al personal de la Universidad Popular del Cesar. En el momento en el que tengan la oportunidad, por favor escríbanos de dónde se están conectando para también ir teniendo ese recuento e irlos saludando. Yo le doy paso a la profesora Aura y gracias. Adelante, profe. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias, Manuel
ya y por la invitación, para hablarles de este tema tan interesante y que algunos ya deben conocer algunos aspectos sobre lo que es la biotecnología, la agrobiotecnología, y para que compartamos aquí un rato con este tema. Manuel, por favor. Entonces, para entrar en materia, la siguiente, voy a entrar directamente a definir de entrada lo que es la biotecnología. Muchos ya deben tener este concepto. En general, se habla de que es el empleo de organismos vivos o los productos que se puedan obtener de estos organismos para beneficio tanto del hombre como del entorno, de los animales mismos y el ambiente, con el fin de desarrollar incluso a veces nuevos productos o resolver algún problema, que en este caso es muy importante resolver todas las dificultades que se presentan a nivel ambiental, en nuestro caso, o para la seguridad alimentaria. La biotecnología tiene pues una larga historia, aunque pues ahora tenga un boom y una importancia como aparentemente muy reciente. La biotecnología tiene una historia. Podemos hablar de biotecnología desde que se hacía la cerveza, desde que se preparara el vino, el yogur, el pan. Todos son métodos biotecnológicos, utilizando incluso acá microorganismos para la producción de otros compuestos. La biotecnología, en su clasificación tradicional, la que sigue, hermano, se habla de la biotecnología en salud humana, en la biotecnología animal, la vegetal, la ambiental, la industrial. Más recientemente, incluso desde los colegios, ya se habla de los colores de la biotecnología, porque hacen referencia a situaciones específicas. Por ejemplo, la biotecnología roja habla más que todo de la parte médica, en términos de vacunas, fármacos, todos estos estudios que permiten como aportar a la parte médica. La biotecnología verde, que es la que les voy a hablar con un poco más de detalle, se enfoca al sector agropecuario, plantas, incluso la producción animal, todo ese mejoramiento en el caso también de plantas y animales. Ya la biotecnología blanca ya es la misma industrial que estaba en la clasificación tradicional, y ahí habla de un escalado de todos los tipos de biotecnología, ya sea la producción de plantas, ya sea la producción de microorganismos, en fin. La amarilla, la biotecnología amarilla hace referencia sobre todo a la producción de alimentos. Por ejemplo, aquí se puede observar en la mazorca el estudio de todos estos procesos genéticos o de mejoramiento, calidad para la producción de alimentos sanos. Miren acá la biotecnología gris hace referencia a lo que es el ambiente, los ecosistemas, es decir, como a esta calidad en el ambiente, cómo aporta la biotecnología a esa calidad ambiental o cómo se puede utilizar. La azul hace referencia principalmente a la biotecnología marina, que es todo otro mundo, así como es el mundo terrestre, es el mundo acuático, y el marino pues es como todo un mundo de microorganismos, de plantas, de animales. Entonces es también muy amplio ese proceso de estudio ahí de la biotecnología. En el caso de la biotecnología dorada, miren, ya con la interrelación que se puede presentar entre otras ciencias como las matemáticas, la estadística, se tiene ahora lo que es la bioinformática, todo ese estudio, incluso desde la parte genética, para conocer qué es lo que está pasando, predecir enfermedades que puedan generar en los humanos. En fin, tiene también una gama de aplicaciones. La biotecnología negra es la que está relacionada sobre todo con estos, lo que se hablaría de unas guerras biológicas, cuando se usan ciertos microorganismos, virus, o para
provocar daño en realidad. De ahí también surge lo que es la biotecnología morada, que hace referencia a la legislación, el buen uso de la biotecnología en los diferentes ámbitos. La biotecnología naranja hace énfasis en lo que es la difusión y la formación en biotecnología. Aquí les doy un barrido muy general de los colores, hay otros cuantos más, que está el fucsia, en fin, otros colores, pero en general esto es lo que más o menos maneja cada biotecnología relacionada con el color. Ahora bien, vamos a hablar un poco más internamente lo que es la biotecnología vegetal, esta parte de la biotecnología verde relacionada con las plantas, ya que es como la experticia en la que trabajo. Manuel, ¿podrías por favor pasar la otra diapositiva? Bueno, ¿cómo surge la biotecnología vegetal y todas las aplicaciones que se tienen actualmente de esta biotecnología? Resulta que a partir de que se tenía una gama de cultivos muy estrecha en cuanto a alimentación, que aún sigue siendo estrecha, pero ya se han hecho algunos avances, viene todo lo que son las exigencias del mercado, las necesidades, las limitantes en cuanto, por ejemplo, a la producción de material vegetal, al incremento de las productividades, exigencias del mercado en términos de sabor, de calidad. Entonces, esto empieza a generar conjuntamente con el conocimiento que se tiene y que se ha avanzado mucho en lo que es la ciencia, la genética, la fisiología vegetal, la fisiología animal. Empieza entonces estos conocimientos a dar herramientas o elementos para empezar a mejorar lo que es la... Uy, ¿qué pasó? Cómo mejorar todas esas limitantes que les acabo de decir. Por ejemplo, aumento de la población para el consumo de alimentos, para la seguridad alimentaria, el incremento del número de especies en vía de extinción. Hay libros, cada vez salen más libros con un listado de plantas en peligro de extinción. Entonces, ¿cómo aporta la biotecnología? En aumentar la variabilidad genética. Cuando se tienen monocultivos, o selección natural, o la selección humana por los productos de mejor sabor, se va perdiendo esa variabilidad genética y increíblemente con la biotecnología se puede incrementar esa variabilidad genética a través de unas técnicas específicas que no da para que hoy hablemos de ello, pero sí se puede incrementar la variabilidad genética, se puede también propagar clonalmente a gran escala plantas de diferentes especies que se requieran para plantaciones en campo de plátano, de banano, de yuca, de zanahoria, en fin, de muchas especies de importancia, también para aquellos materiales especiales que tengan unas características sobresalientes, que el agricultor reconozca en su campo materiales con unas características muy sobresalientes, pues se puede cultivar ese material, estudiarlo y ver cómo a través de algunas técnicas de cruzamiento tradicionales se puedan mejorar materiales que ya se tengan establecidos. Entonces la biotecnología vegetal tiene todas esas aplicaciones. Manuel. La otra diapositiva, por favor. El cultivo de tejidos vegetales, entonces, es una herramienta que va de la mano con lo que es la biotecnología vegetal. Manuel, anterior. Entonces tenemos que... El cultivo de tejidos vegetales es una técnica que se utiliza para poder aprovechar toda esa biotecnología que les acabo de hablar.
Entonces hay unos objetivos específicos en los cuales podemos trabajar. Por ejemplo, obtener plantas libres de virus. Los virus también atacan las plantas y ocasionan pérdidas importantes en la producción de ellas. Entonces, con la técnica de cultivo de tejidos, que es, como les digo, una herramienta biotecnológica, podemos sanear esas plantas que tienen esos virus a través del cultivo de meristemas. Otro ejemplo es propagar masivamente las plantas. Entonces, ¿qué podemos propagar a través de segmentos nodales, a partir de ápices, incluso a partir de discos de hoja, ¿sí? Entonces, aquí tenemos una serie de técnicas que, dependiendo de los objetivos que tengamos, las vamos a aplicar y vamos a tener esas respuestas o esos resultados interesantes. Como les digo, puede ser para sanear un material vegetal que está cargado de virus o para producir una gran cantidad de plantas en un momento determinado. El cultivo in vitro, entonces, ¿qué permite? Que no tengamos que estar dependiendo de las condiciones geográficas, del clima, del tiempo de producción. ¿Por qué? Porque las podemos cultivar en laboratorio bajo unas condiciones específicas y vamos a tener, pues, entonces los resultados que queremos de acuerdo a esos objetivos. La que sigue, Manuel, por favor. Manuel. Entonces, en el caso específico de la propagación masiva de plantas, hay dos metodologías, la convencional y la que es por la propagación in vitro. Entonces, la convencional, todas la conocen, puede ser por la vía de semillas, que es la asexual, o por otros métodos asexuales, que es también una clonación, que es el injerto, el acodo, las estacas, los bulbos. Entonces, esa es la tradicional. Y por cultivo de tejidos, por las propiedades plásticas que tienen las plantas, se pueden propagar también entonces esas plantas, ya sea por la vía de organogénesis o la de embriogénesis somática. Perdón. La organogénesis, entonces, me permite que a partir de estos órganos, puede ser un pedazo de hoja o un nudo de la planta madre, me va a generar plantas a partir de esa siembra en unas condiciones específicas en un medio de cultivo, y esa es la organogénesis. Y la embriogénesis somática es que tiene unas características o un desarrollo de estos embriones que no son producto de la fusión de gametos, sino que por las condiciones de cultivo y con algunas características de las partes de la planta que se conoce con el nombre de esplantes, tienen una sensibilidad especial y responden a esas condiciones de cultivo y me forman, en lugar de plantas directamente, me forman embriones somáticos. Esto tiene unas ventajas importantes. Entonces, ¿qué sigue? No, sí. Manuel. Bueno, entonces miren, acá les tengo unos ejemplos de plantas propagadas por organogénesis, como es la cúrcuma, creo que la conocen, esta que produce estos rizomas. Tenemos también el aguacate, se puede propagar vía organogénesis a partir de un nudo o de un ápice. Miren acá esta planta, que es la Psychotria ipecacuana, es una planta medicinal que está en peligro crítico de extinción, se le conoce vulgarmente como la raicilla, y miren acá que genera planticas directamente, por ejemplo aquí desde la vena media, aquí desde una hoja, de un pedazo de hoja cultivado, me produce plantas directamente. Y está por este otro lado la propagación vía embriogénesis somática. Como les decía, tiene una respuesta al desarrollo de esos embriones que se producen en cualquier parte de la planta, de unas etapas muy similares a las de los embriones cigóticos, o sea, los embrioncitos que se generan en la semilla. Tienen estas etapas de desarrollo, miren acá, hasta que la semilla germina. En la embriogénesis, miren acá, por ejemplo, en cacao. Estos son los embriones que se producen en cacao, y el material que nos da
estos embriones son partes de la flor. El pétalo o el estaminodio de la flor, dependiendo de la especie o de la variedad de cacao, me va a formar estos embriones. Aquí hay un ejemplo de embriones no tan visibles, pero son embriones de Liconia, y en algodón es un ejemplo más típico, pues conocido, se puede encontrar mucho en los artículos. Entonces ahí está la diferencia en organogénesis y embriogénesis somática. Por eso se le da el término somática, porque es del cuerpo de la planta, ¿sí? Esto tiene que ver con eso, que no es una fusión de gametos, sino que es del cuerpo de la planta. Estos dos métodos son muy interesantes para multiplicar masivamente, pero la embriogénesis somática ha mostrado que tiene una ventaja adicional con respecto a la organogénesis, que se pueden producir muchos embriones por cada pedazo de tejido, y cada uno de ellos es una planta potencial que se va a obtener. Entonces es una propagación masiva. Por favor, la siguiente. Miren acá los pasos hasta que obtenemos una planta completa. En el caso del cacao, la propagación es específicamente por embriogénesis somática. Acá, los embrioncitos que les mostré en la diapositiva anterior se individualizan y ellos van madurando, van creciendo, van posteriormente a empezar a convertirse, donde desarrollan hojitas cotiledonares, luego las hojas verdaderas y por último tenemos la planta que posteriormente va a salir a condiciones ex vitro, ¿cierto? Que esa es otra etapa bien interesante. En la diapositiva siguiente la podemos ver. Entonces se va a tener el enraizamiento, solo que este enraizamiento se hace a los materiales que vienen por organogénesis, porque los que vienen por embriogénesis ya van a tener su raíz. Algunos por organogénesis también la tienen. Este enraizamiento es para aquellos que no han logrado formar raíces verdaderas y que puedan ya salir a ex vitro. Cuando hablamos de ex vitro, estamos hablando de aclimatización o endurecimiento. Es una especie de fortalecer o asegurar que sobrevivan en condiciones ex vitro, porque miren que en condiciones in vitro tienen todas las condiciones, tienen una alta humedad relativa, tienen el medio de cultivo tiene los nutrientes, incluso tienen la sacarosa, que es la que ellas mismas producen en condiciones naturales, o sea que ellas ahí están siendo sobreprotegidas. Entonces esta fase debe asegurar esa supervivencia. Miren acá, no sé si ustedes alcanzan a ver la diferencia entre las hojitas, la superficie de una hoja de una planta ex vitro, o sea, la que está en condiciones naturales, versus una planta de la misma especie en condiciones in vitro, que debido a esas condiciones de que todo se le da, no tienen en sus primeras, al inicio de que salen ex vitro, no tienen totalmente desarrollado su estoma, no lo regulan la apertura y cierre de la misma manera que lo hace una planta ex vitro. Entonces hay que darle en esta etapa todas las condiciones para que vaya alcanzando esa dureza, por eso se habla de endurecimiento, y puedan proseguir su crecimiento y desarrollo y llevarla a campo, porque esa es la idea, de que lleguen hasta el campo. Sigamos, por favor. Un aspecto bien interesante, aquí ya igual que en in vitro, también ex vitro, se ha encontrado, estos son avances más actuales del manejo de la luz, tanto en condiciones in vitro como ex vitro, donde se ha visto que algunas especies responden a unas longitudes de onda
para la formación, para la expansión de la hoja o para tener un desarrollo más vigoroso. Unas pueden responder a longitudes de onda del rojo, otras a longitudes del azul, otras a una combinación determinada entre el rojo y el azul. En fin, de esto ya hay mucho. Increíblemente, invernaderos completos con diferentes grados de iluminación, porque ya se ha estudiado, y por ejemplo en el sector de flores, en Europa ya se conoce muy bien ese proceso, cómo se comportan, y trayendo grandes ventajas al sector productor, ¿sí? Continuemos, Manuel, por favor. Listo, ya les hablé de todo un proceso que se estandariza en condiciones de laboratorio. Ahora bien, si vamos a escalar esa producción, que ya tenemos un protocolo establecido y lo queremos llevar a escala de biofábrica, cuando decimos escalado, estamos hablando de un nivel ya de una producción, por ejemplo, de más de 500.000 plantas al año, ¿cierto? Hay laboratorios que alcanzan producciones menores de 500.000 y algunos le llaman biofábrica, pero realmente el concepto aplica para una producción mayor de 500.000 plantas anuales. Hay unos que producen 1 millón, 2 millones. Esa es la biofábrica de la Universidad de Antioquia, ubicada en Carmen de Viboral, aquí en el oriente antioqueño, donde se construyó con una capacidad de hasta 5 millones de plantas, para la producción de hasta 5 millones de plantas anuales. Entonces, este proceso de escalado tiene unos retos muy grandes, pero muy interesantes cuando se logra pues el escalado. Primero que todo, hay que ajustar el protocolo de propagación. Hasta las biofábricas más reconocidas y de trayectoria, como son las biofábricas cubanas, deben hacer ese protocolo de ajustes a ese protocolo que se tienen inicialmente. De hecho, esta biofábrica se construyó con el apoyo, con la orientación de la experiencia cubana, donde es claro este ajuste en todo proceso. Igual cuando se va a hacer un escalado, por ejemplo, en medios líquidos, de la producción de cerveza, de la producción de levadura, de la producción de un microorganismo, porque los microorganismos también se pueden escalar, la producción de estos microorganismos benéficos que son también utilizados para la agricultura, también tienen un proceso de escalado. En el caso de los microorganismos son más de 1.000 litros en producción, ¿cierto? Entonces, esos retos del escalado son el ajuste de ese protocolo. Una cosa bien interesante es que con este escalado se disminuyen los costos de producción, se pueden incrementar los coeficientes de multiplicación de una especie usando medios líquidos. Si se propagan, la idea es poder propagar varios cultivos a la vez, eso trae beneficios porque se comparten gastos y ayuda a que los costos de producción por planta sean menores. Se pueden acá incluso implementar estrategias como el empleo de sustancias químicas para la esterilización de los medios de cultivo y así no tener que utilizar autoclaves que hacen que el gasto energético sea alto. Entonces aquí es es como una empresa donde se escala la producción y tiene todo un flujo de procesos. Acá miren, por ejemplo, la zona conocida como cámaras de flujo laminar, donde el trabajo se lleva a cabo muy juiciosamente para evitar altos porcentajes de contaminación. Manuel, por favor. Algo también muy interesante en este asunto es que se puede no solo producir plantas,
y microorganismos también se puede inducir la formación de órganos de almacenamiento. El más conocido es la producción de microtubérculos de papa. Ese está muy bien estandarizado ya también. Se pueden cultivar las plantas y someter esas plantas de papa, por ejemplo, a unas condiciones específicas, basados en qué? En el conocimiento de la fisiología de la planta de papa cuando induce la formación de esos tubérculos. Entonces se aplican esos conocimientos en la parte in vitro, logrando esa producción. Igual, un trabajo que se hizo en el laboratorio para la propagación de cúrcuma, induciendo la formación de microrizomas. Eso también se puede lograr. Es otra manera de optimizar ese cultivo. Manuel. Además de la producción in vitro, por ejemplo, de la papa y la formación de microtubérculos in vitro, también hay un sistema que combina la producción de las plantas y este método de aeroponía para la producción de microtubérculos o mini tubérculos de papa. Micro cuando se producen en el laboratorio en los recipientes, mini cuando ya se producen en invernadero bajo este sistema de aeroponía. Miren que acá está oscuro, ¿cierto? Entonces a las raíces de las papas, de la planta de papa, empiezan a generar bajo unas condiciones específicas los microtubérculos. Aquí hay un ejemplo de una variedad de papa que muchos deben conocer, el Diacol Capiro, y esta es una papa de Perú, la CIP 39. Miren la diferencia en la producción de la cantidad y la textura, el tamaño de los mini tubérculos, ¿cierto? Entonces esto es producción de papa para luego uno poderla llevar a campo, ya no sembrar una plantica, sino sembrar estos órganos que son la semilla, no la semilla botánica, sino que se conoce como la semilla de papa. Entonces, acá en la parte de encima, aquí no sé si alcanzan a ver unos plantulitas acá chiquitinas, que ahí van creciendo, se van fortaleciendo, van formando esas raíces que les mostré en la diapositiva anterior, y esto es lo que se conoce como la producción de mini tubérculos por aeroponía, donde se requieren pues unas instalaciones especiales, esto es una malla y por debajo están las condiciones para condiciones especiales de oscuridad y con los nutrientes, donde se dispara un spray y mantiene humedecidas las raíces para que se dé la formación de esos mini tubérculos de forma adecuada. Entonces uno en la producción en biofábricas puede hacerlo tanto en el laboratorio, en la parte in vitro, como la producción ex vitro. En muchos casos esa producción en biofábrica, la que sigue Manuel, se puede acompañar del proceso de adaptación en la parte de los invernaderos. Por ejemplo, ya les mostré el caso específico de la papa, aquí también les traigo un caso específico de la piña, donde estas piñas in vitro pues se adaptan ex vitro y logran formar pues sus raíces más sólidas a la planta, y ya uno puede ofrecerle al interesado, ya sea las planticas in vitro o la planta ya endurecida, ¿cierto? Por ejemplo, en rosa, aquí tenemos cacao también ex vitro. Entonces, ayuda mucho a ese tipo de cultivos que requieren constantemente estar reponiendo plantaciones viejas o enfermas, donde entonces con estas plantas recientes se puede lograr esa propagación. Aquí sigue Manuel, por favor. Bueno, eso en cuanto a propagación de plantas, hasta la fase de adaptación ex vitro, la producción de órganos de reserva.
Todo esto aportaría enormemente a todos los cultivos. En cuanto al otro tema que les hablé también, de esas dificultades y problemática en cuanto a la pérdida de diversidad, en cuanto a las plantas en vía de extinción, algunas incluso de gran valor, otras que ni siquiera les hemos podido conocer su valor y se van perdiendo. Hay tres métodos importantes de conservación de germoplasma. Ya conocimos el de propagación. Por ejemplo, el de conservación, tenemos el típico que hablamos de bancos de semillas, ¿cierto? Conservar semillas de plantas que tienen la posibilidad de conservarse por largos periodos de tiempo sin perder su viabilidad, y entonces en un momento de escasez o de necesidad se sacan esas semillas, se ponen a germinar y tenemos de nuevo cultivos, ¿cierto? Lo que pasa es que no todos los cultivos, en todos los cultivos sus semillas tienen esa capacidad de sobrevivir por largos periodos de tiempo. Hay semillas que les conocemos como con el título de recalcitrantes, y es que pierden su viabilidad muy rápido. Hay semillas que incluso con 8 días ya no son viables. Entonces, en esos casos, la conservación de ese material no va a ser adecuado hacerlo por semillas. Entonces, ahí vienen otras alternativas. Yo, antes de pasar a estas otras alternativas que son biotecnológicas, les voy aquí a contar, para los que por pronto todavía no se han enterado, hay un banco mundial de semillas en Nebraska, aislado por completo de cualquier, como en un punto estratégico donde ningún país pueda decir eso es mío, y está enterrado ahí en la nieve. Miren la entrada, ustedes pueden consultar eso Ya se no tengo la información de ese equipo. El de ¿cómo es? El de coordinadores. Uy, eso es terrible, pero bueno. Eso fue el que presté la última vez. ¿Aló? Son puros casos y casos y casos. Disculpe, hay una interrupción. Esto en Nebraska, como les decía, hay semillas de todo el mundo. Para cualquier caso, en una catástrofe mundial, se puedan recuperar semillas de Colombia, Ecuador, de Chile, de Europa. Entonces, aquí es el Banco Mundial. Pero les tengo también una muy bonita noticia para los que no saben todavía. En Colombia, ahorita en marzo, se inauguró un edificio donde se habla de semillas para el futuro, y es para conservar semillas, como protegerlas del cambio climático. Inicialmente se empezó con una colección de frijol, forrajeras, no estoy segura si arroz, pero ya tenemos también un edificio muy interesante en el Valle del Cauca con este mismo propósito, conservación de semillas. Y entonces, como les decía ahorita, como no todas las plantas, todas las especies de plantas tienen esas semillas con esa capacidad de que puedan permanecer por años y luego sin ninguna dificultad vuelvan a germinar. Entonces esas semillas, esas plantas que tienen semillas recalcitrantes, la conservación deben hacerse por otros métodos. También entonces, por técnicas biotecnológicas, en este caso cultivo de tejidos vegetales, podemos modelar un crecimiento limitado de esas plantas in vitro para que tengan un tiempo de crecimiento, o que se puedan conservar de esa manera ya crecidas por un tiempo, ojalá de más de 3 años, y lo renovando y mantener pues la colección. De otro lado, también se habla de crioconservación, y es conservación de ese material in vitro, pero bajo temperaturas de nitrógeno líquido, que son de menos 170, de 196 grados, lo que hace que todo el metabolismo se frene. Se habla de supresión del crecimiento sin perder la viabilidad. Entonces esa es otra
técnica muy interesante para la conservación de germoplasma. Un trabajo en este sentido se hizo con Psicotria y pecacuana, la que les mostré ahorita, que es una planta en vía de extinción, debido a que su área de crecimiento son el sotobosque, en bosque húmedo tropical, y esos ecosistemas son muy apetecidos para introducir ganadería. Entonces está siendo muy, muy arrasadas todas las poblaciones de Psicotria. Por favor, la que sigue. Se hizo un trabajo muy interesante sobre esta conservación de germoplasma de este material por crecimiento limitado y también la propagación masiva de esta planta, logrando obtener incluso que en las raíces que se producían los metabolitos de interés, que son los utilizados para los fármacos que ayudan a ciertas afecciones respiratorias y estomacales. Entonces, hasta aquí lo muy general. Yo quisiera, pues, comentarles que esto es un aspecto de la biotecnología, de la agrobiotecnología muy, muy general. Ya uno podría entrar en cada uno de esos detalles, que por ejemplo en el caso de todas las, ¿cómo se llaman?, las aplicaciones de la agrobiotecnología o de la biotecnología verde, pero eso ya sería pues como una conferencia por cada tema. Eso es en general lo que les traía de lo que es biotecnología verde. Como dijo Manuel al principio, voy a comentarles lo que es el CEDAIT, que es un Centro de Desarrollo Agrobiotecnológico de Innovación e Integración Territorial, el cual se creó a partir de un proyecto de regalías financiado, pues ustedes ya saben que regalías es con las gobernaciones y también con conciencias que apoyaron todo este proceso. Tenemos como aliado a la Compañía Nacional de Chocolates y a la Universidad Católica de Oriente, ubicada pues acá en el Oriente Antioqueño. La que sigue, por favor. En realidad el CEDAI se creó con un propósito muy loable, que es aportar a la transformación de la estructura productiva del departamento. Obviamente estos proyectos son por departamento, mediante la generación de transferencia y de apropiación social del conocimiento. También para la valorización de este sector agropecuario que para nuestro país es tan importante, la articulación institucional y la estructuración de agronegocios sostenibles para esa transformación socioeconómica y el fortalecimiento del talento humano. Las proyecciones nuestras en este caso es no quedarnos solo en Antioquia, sino interactuar con diferentes universidades o centros que tengamos como los mismos objetivos para trabajar todos en colaboración por un mejor país en este campo agropecuario, sobre todo es en esto. Tiene 3 pilares importantes que están en la diapositiva que sigue. Uno es la infraestructura especializada para la producción de material élite, como les mostré en lo de la biofábrica, los invernaderos y otros terrenos que haya para ampliarse en construcción. Toda la conferencia que les dije, les comenté, pues y hablamos, es en este sentido. Tenemos otro pilar importante que es el sistema experto de información y comunicación, que se basa sobre todo en plataformas digitales, en plataforma de datos, y en esa comunicación donde ustedes saben que ahora las técnicas de agricultura 4.0 y muchas, por hablarles de un término como más generalizado, pero ahí podemos hablar de que ya hay tecnologías, por ejemplo,
que a través de cámaras hiperespectrales podemos reconocer en un suelo las características, la cantidad de nutrientes, si son apropiados para un cultivo o no. Podemos incluso consultar todas esas bases de datos que hay desde las gobernaciones y desde algunos centros especializados, cómo está el movimiento en términos de la economía, del valor del aguacate, del cacao, en fin, de cada una de estas cadenas productivas. Manuela, que sigue, por favor. Y de esa manera alimentar pues como toda esa información que aporta a los agricultores, a los productores, para saber y conocer cómo está su cadena de producción. Eso en cuanto al sistema experto. Y también el otro pilar es el laboratorios territoriales. Este nombre, laboratorios territoriales, hace referencia a todos esa contribución a la calidad de vida de las familias de productoras. En este proyecto fue de pequeños productores de cacao, pero la idea es que este componente aporta en cualquiera de los sistemas productivos. En este proyecto hubo un acompañamiento integral, no solo para, es decir, ese integral quiere decir que no solo es en cómo plantar, cómo injertar, cómo abonar, no, incluso a nivel de familia, cómo se hacen una empresa familiar, cómo aportan, cómo se asocian, es decir, se hizo todo un acompañamiento desde este sentido que les digo. Entonces, por eso se conoce como laboratorios territoriales. Entonces, esos son los tres pilares en los que trabaja el CEDAIT, que es ya entonces un centro, como les decía ahorita, adscrito a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia. Creo que hasta aquí ya es lo que les traía para hoy. Bueno, quedo en sus manos para preguntas o lo que requieran. Muchísimas gracias, profesora Aura. Muchas gracias, profe Aura, por toda la información. Aquí en los mensajes tenemos algunos saludos y un par de preguntas. Sí. Bueno, voy a comenzar a leer aquí rápidamente. De Gustavo Echeverri dice: saludos desde el curso de biotecnología del programa de bacteriología de la Universidad San Buenaventura de Cartagena, director del grupo HIMA. Gracias. Saludos desde la UDA, sede Oriente. Tenemos a alguien desde el laboratorio de técnicas Baltimore de Colombia, la zona bananera. Tenemos una pregunta aquí. No sé si, Manu, la quieres leer. Sí, mira, esta pregunta la hace Dana, ¿cierto? Dice: buenas tardes, me gustaría saber si se ha realizado biopriming o bioinmersión para el tratamiento de semillas, y si es así, nos podría compartir un poco sobre esa experiencia. ¿Sobre qué? ¿Bio qué? Sobre biopriming o bioinmersión para el tratamiento de semillas. No conozco el primer término, pero bioinmersión me imagino que está hablando de sumergir en algún compuesto para mejorar la viabilidad o para remover testa. No comprendo ahí bien a qué se referirá. Porque hay otro término en biotecnología y en cultivo de tejidos que es sistemas de inmersión temporal, pero se usa normalmente para tejidos o para embriones o para ¿cómo se llama? Meristemos, otros tejidos, pero no normalmente para semillas.
De pronto, si pueden hacer la pregunta un poquito más amplia, yo la contesto. Sí. Dana Noriega hizo esa pregunta, si de pronto está conectada y quiere escribir para aclarar, o tiene la libertad también de activar el micrófono y hacer la aclaración sin problema. Exacto. No hay problema con eso, Dana, sentite en la confianza de hacerlo. Mientras tanto, mientras Dana hace la aclaración de la pregunta, por acá, durante la charla, hubo un par de personas que levantaron la mano, también como con preguntas, pero como la metodología es que al final, en este momento pueden participar, pueden abrir el micrófono, ¿cierto? Y tengo, mientras van formulando la pregunta, las personas que levantaron la mano, dice Milena Henao, me encanta el tema, gracias profesora Aura por compartir su conocimiento y su experiencia, me encantaría saber si las condiciones del laboratorio donde se hace la embriogénesis hasta llegar a la plántula no incide en que las plántulas sean o no viables en campo. Las condiciones, discúlpame, vuélvemela a repetir. Las condiciones si las condiciones del laboratorio donde se hace la embriogénesis hasta llegar a la plántula incide o no en que las plantas sean viables en campo. Las condiciones del laboratorio, más que las condiciones del laboratorio, es totalmente las condiciones de cultivo. Es decir, por ejemplo, tenemos unas plantas de aguacate, entonces va a incidir la temperatura, la humedad relativa, las condiciones de luz, el medio de cultivo, y si las plantas tienen un desarrollo in vitro adecuado, formando hojas, raíces, y esas plantas ya se sacan a in vitro, ¿sí? Y tienen un porcentaje de supervivencia in vitro alto, es muy probable que tengan un buen comportamiento y supervivencia en campo. Ellos desde la parte in vitro, cuando se hace ese paso del laboratorio a in vitro, le muestra a uno qué tan vigorosas son. Así como cuando una semilla germina, uno ve que muchas semillas empiezan a germinar y se quedan ahí, o sale la plantulita muy delgada comparativamente con las otras, entonces hablamos del vigor. Entonces uno desde ahí se va dando cuenta que plantas son más vigorosas, que van a continuar su proceso. Otras desde que salen, y si no están muy vigorosas, empiezan a morirse un gran porcentaje. Entonces, sí afectan las condiciones del laboratorio, pero sobre todo el paquete. Condiciones del laboratorio, el medio de cultivo, la planta como tal, de donde provenga el desplante. Es todo un conjunto de factores que van a estar influyendo en ese proceso de desarrollo y posterior supervivencia. Muchas gracias, profe. Aquí Milena da las gracias por la respuesta. Supongo que fue satisfactoria. No sé si alguien más tenga una pregunta dentro de los asistentes. Como les digo, pueden hacerla por escrito o pueden levantar la mano y abrir el micrófono. No hay problema con eso. Siéntense en la confianza de hacerlo. Yo mientras tanto, profe, le pregunto, con respecto al trabajo en la biofábrica, en la obtención, digamos, de esas variedades con ventaja, pues, son variedades que tienen algún tipo de ventaja con respecto a las que no son producidas de esa manera. En la práctica, profe, digamos, ¿qué tipo de material vegetal se utiliza, pero para la producción? O sea, de todas las variedades que están produciendo, ¿qué utilizan para producción? O que digamos, bueno, tenemos una línea de producción de piña, por ejemplo, y que sabemos que el productor o los productores se casaron con este tipo de variedades. Entonces, ellos nos mandan los materiales madre y nosotros de ahí sacamos las yemas o el tipo de desplante que conocemos responde, y se empieza la producción. Entonces, por ejemplo, en banano también hay unos materiales
que estos productores de banano tienen unos proveedores de material sano, limpio, de enfermedades. Algunos vienen de Israel, otros los producen de los mismos que ellos producen, pero que ya están limpios de muchos virus o algunas enfermedades críticas, y se propagan a partir de esos materiales que nos entregan ellos, ¿cierto? Los que están interesados en esa producción. Por ejemplo, se le está haciendo un trabajo a Flores del Trigal, y ellos obviamente les interesa el material limpio, sano, libre de virus, y al crisantemo le dan muchos virus, ¿cierto? Entonces, ¿qué se hace? Un diagnóstico inicial para garantizar que ese material está libre de virus y no tengamos unas altas producciones y después veamos que estamos produciendo plantas con virus, ¿cierto? Entonces hay muchos detalles que hay que tener en cuenta cuando se introduce material vegetal, de cuál es la procedencia, con qué garantía nos lo entrega el productor, o si ellos nos piden a nosotros que, por lo general ellos traen el material, porque ellos quieren este material, clonar ese material, entonces obviamente ellos lo entregan. Entonces, hay plantas que se propagan entonces por meristemas, otros se propagan por simplemente por esquejes, in vitro también, ¿cierto? Y cada metodología, cada protocolo de cada variedad, pues va a depender cuál será el material que se introduce, ¿sí? Ok, Gracias. profe, muchas gracias. Aquí tenemos otra pregunta o una consulta, dice, del Departamento de Microbiología. Muchas gracias, profesora Aura. Mi consulta es sobre la disponibilidad para hacer proyectos en alianza con grupos de investigación de otras universidades. Si para ello se requiere convenio con la UDEA o directamente con el CEDAI. Puede ser directamente con el grupo de investigación o a través del CEDAI también se puede, y se pone en contacto con el grupo de interés, y ahí se hace el diálogo, y dependiendo del tipo de alianza que se plantee, pues se tendrá que hacer o no un convenio específico o un convenio general, en fin. ¿Sí? Muchas gracias, profe. Gracias. Quería aportar algo adicional a este respecto. En cuanto a los microorganismos, hay un aspecto importante, que a veces el uso de esos microorganismos benéficos en la adaptación de las plantas in vitro contribuye enormemente a ese proceso de adaptación de las plantas. Se me olvidó nombrarlo ahorita que hablé de ello, y eso mejora las tasas de supervivencia enormemente. Muchas gracias. O sea que el potencial para vincular proyectos desde microbiología o actividades desde microbiología es completamente pertinente, profe. Sí, claro. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo tengo una inquietud con respecto a, pues ya viéndolo desde el punto de vista comercial, como si una biofábrica es rentable micropropagar o reproducir una planta que no sea de tan alto valor, como por ejemplo, no sé, la yuca, pensaría yo. O digamos que estas técnicas son más apropiadas para plantas de alto valor. Por ejemplo, he visto en la parte de los acuarios, donde utilizan plantas de Papúa Nueva Guinea, que son muy, muy caras. O digamos que técnicas, indistintamente del valor comercial de la planta, que pueden utilizar. No tiene que ver con el valor directamente, es lo que se evalúa por segunda o tercera instancia. Perdón. En realidad, lo que se debe tener en cuenta es que la planta tenga dificultades de propagarse masivamente por los métodos convencionales. Dame un momentito. Por ejemplo,
Si hay una planta que se puede propagar por esquejes fácilmente o por semilla, muchas veces no tiene sentido aplicar un método de propagación a escala en biofábrica, porque si todas las semillas son viables y produce toneladas de semillas, no hay necesidad de propagar in vitro, ¿cierto? Y eso le va a restar valor. Es decir, eso va a hacer que in vitro también tenga un poco valor, porque uno dice, no, yo por qué me voy a poner a propagar in vitro y la puedo propagar por semilla y produce mucha semilla y todas las semillas, o el 90% de la semilla es viable, ¿cierto? Entonces ahí se hace un análisis. ¿Qué tan necesario es el proceso de propagación in vitro y a escala de biofábrica? Porque puede ser pertinente in vitro, pero a una escala baja, ¿cierto? Pero ya cuando hablamos de reemplazar poblaciones o hectáreas de tierra con productos alimenticios, entonces ahí sí uno ya lo va considerando. Productores de piña o productores de banano, banano de exportación, ahí sí entonces tiene un valor. No obstante, el escalado hace que esos costos de producción por planta puedan ser medianos o se pueden bajar aún más, de manera que sean competitivos en el mercado. ¿Sí? Muchas gracias. Sí, profe, Ya en ese sentido, especies exóticas, ya eso es otra cosa, si se va por esa línea, ¿cierto? sí, profe, en ese sentido yo veo que los modelos vegetales que se tuvieron en cuenta para o por lo menos que se mencionaron a lo largo de la charla, están asociados como a cultivos de interés económico en el departamento. Yo vi, por ejemplo, que se mencionó cacao, aguacate. Entonces, yo creo que la selección de los modelos para este tipo de trabajo también deberá estar asociada a la pertinencia económica. Sí, 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 a la importancia económica también. Lo otro es que también dependerá del interés, supongo, del interés del productor particular, porque si yo produzco una especie exótica, pero es a costo mío, pues también se puede conversar con la biofábrica. Claro, también. Híbridos de orquídeas, cosas así. Sí. Doctora Aura, ¿cómo está? Gustavo Echeverry, Universidad San Buenaventura, Cartagena, del grupo GIMA. ¿Cómo está? Bien. Muy bien, ¿y tú? Bien, muchas gracias. Oye, ¿ustedes han tenido experiencia con PGP, bacterias promotoras de crecimiento vegetal? Yo directamente no, pero sí tengo un gran amigo que trabaja en ese tema, que es el profesor Camilo Ramírez. Camilo Ramírez. Que Manuel Pantoja, quien está aquí coordinando esta presentación, es un pupilo de él. Listo. No, sino que es viendo que pudiéramos trabajar en esa parte porque es muy interesante. Nosotros desde microbiología, biotecnología microbiana nos interesa muchísimo pues el desarrollo de biofertilizantes y todo ello. Esto es un punto clave para poder nosotros alcanzar a desarrollar la biotecnología verde, pues que es lo que estamos en este momento tratando, ¿no? Entonces, chévere que pudiésemos tener algo particular y pudiésemos desarrollar cosas en conjunto. Y mire que están en la gente que está también en Urabá, estamos compartiendo más Caribe. Y ustedes allá como biofábrica o algún momento que tuviéramos un pilotaje o algo, es para que estemos en contacto en algún momento. Claro. Vale. Sí, listo, ¿cómo no? Bueno, claro que sí, Gustavo. Gustavo, puedes escribirnos a las redes sociales de Microdivulga Ciencia. Microdivulga Ciencia, como decía el profesor Yair al principio, es una estrategia que se proyecta desde el Departamento de Microbiología de la Universidad Popular del Cesar y de la Maestría en Microbiología Agrícola e Industrial. Sin embargo, como bien aclaró la profe, por motivos de mi estudio de posgrado, yo estoy aquí en Medellín, en la Universidad de Antioquia, entonces podemos hacer el enlace si nos escribes a las redes internamente
intercambiamos contacto y te comparto la información que requieras en ese sentido, y mirarás entonces los proyectos que se han ejecutado en una parte y en otra, y seguramente algo se podrá hacer, claro que sí. De eso se trata, Manuel. Chévere. Gracias. Muchas gracias por la atención. Gracias. Hay una mano levantada. Buenas tardes, profe Manuel y profe Jair. Les saluda Aldo, igual a la profesora Aura. Hola. Hola, Aldo. Hola, Aldo. Sí, sino que estoy conectado desde otra cuenta. Ya. Bueno, mi nombre es Aldo y Jesús Ibarra, soy docente del programa de microbiología en la Universidad Popular del Cesar, vinculado al grupo de investigación Parasitología, Agroecología Milenio. Mi pregunta está orientada a que si actualmente están ofertando cursos prácticos para adquirir ciertas habilidades en estas técnicas, profe Aura. Pues en este momento no lo tengo ofertado, pero próximamente lo haremos. Se lo haré saber a través de Perfecto. Sí, ¿Listo? vamos a estar entonces pendientes ahí, profe Manuel. Claro que sí, Aldo, cuenta con eso. Claro que sí. Apenas abran la oferta, yo te comparto la información, ¿vale? Listo. Vale, mi profe. Bueno, muchas gracias. Gracias a ti, Aldo, por estar pendiente. Gracias por preguntar. Bueno, yo no sé si hay alguna otra pregunta. Yo quiero, profe, ya por tema de mi interés particular en la investigación, si en algún momento se han hecho ensayos desde la biotecnología vegetal o de pronto desde su experiencia ya en el trabajo que usted ha hecho con un agente bioestimulante que pues en algunas otras partes se evalúa mucho. A nosotros, de hecho, lo hemos utilizado bastante y hemos hecho trabajo de investigación en suelo directamente o en otro tipo de condiciones, en invernadero, pero no en estos materiales. De pronto ha tenido la oportunidad de utilizar ácidos húmicos como agente estimulante, enraizante, o de pronto, ¿qué sabe al respecto? El micrófono, profe, tiene el micrófono apagado. No, Manuel, en ácidos húmicos no tengo experiencia, no los he utilizado. Solo he utilizado compartiendo ahí con Camilo y de los del grupo, bacterias, tricoderma, micorrizas, pero ácidos húmicos no, Manuel. Bueno, listo, profe. Ahí nos queda pendiente entonces. ahí lo hacemos. Listo. Bueno. Ese trabajito. Catalina. Que Cata haga esa parte. Sí, eso lo hace Catalina. Bueno, entonces yo no sé si hay alguna otra pregunta, y si no hay, entonces bueno, podemos irle dando cierre a la sesión. Bueno. Sí, ya no veo más preguntas. Le agradecemos muchísimo a la profesora Aura por esta charla muy interesante. Muchas gracias, profe Aura, por ahí del Departamento de Microbiología. Bueno, está conectada desde la cuenta del Departamento de Microbiología, supongo que es nuestra jefe de departamento, la profe Aura. Le agradece por la presentación, le agradece por la respuesta a la pregunta, a la posibilidad de proyectos conjuntos, y gracias a usted, profe Aura, también por estar pendiente. A todos los que a la profe Aura Urrea, muchas gracias por conectarse, muchas gracias por dedicarnos este espacio. Sabemos que está llena de cosas, bien ocupada en un proyecto y en otro, pero gracias por sacar el tiempo, y a Catalina también. Gracias a todos los que se conectaron. No olviden, esta conversación, esta grabación quedará en nuestro canal de YouTube, Micro Divulga Ciencia, y se vienen nuevas charlas, entonces estén pendientes por favor de nuestras redes sociales, YouTube, Facebook, Instagram, para conocer las que siguen, las conversaciones o las charlas que siguen. Perfecto. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias bueno, a ustedes. profe, hasta luego. Felicitaciones, magnífica la charla. Hasta luego y gracias. Chao. Chao. Muchas gracias. Gustavo, aquí tengo tu correo, ¿vale? Vale, Manuel, ahí estamos para que de alguna manera podamos seguir en contacto, ¿vale?
Claro que sí. Bueno, que esté muy bien. Mucho gusto. Bueno, Saludos un a- placer. Chao. Chaito, nos vemos. Chao, chao. Podemos dejar de grabar. Sí, ya, aquí estoy. Aquí estoy.